Bien, vamos a comenzar con nuestra primera clase acerca de lo que son las reacciones redox o reacciones de oxidación-reducción. Para eso vamos a iniciar con un ejemplo experimental. Vamos a compartir un video donde precisamente se puede ver una reacción de oxidación-reducción que luego iremos desarrollando y explicando desde el punto de vista teórico. Vamos a ver entonces qué es lo que podemos visualizar en este proceso. Como dice aquí, en el tubo se introduce una solución de nitrato de plata. Ahora se introduce un trozo de cobre metálico, un alambre de cobre, y se ve cómo prácticamente enseguida, a los pocos minutos, comienza a depositarse allí, acá dicen una hora, pero es bastante antes que eso, comienza a depositarse un metal de color blanco grisáceo, que si uno agita se va al fondo, ¿verdad? Y como dice aquí, es plata metálica. Bien, hasta allí lo que nos interesaba ver sobre ese video. Ahora vamos a compartir nuestra pizarra para ir explicando e interpretando lo que ocurre. Como se presenta allí en el video, tenemos un tubo de ensayos en donde se introduce una barra de cobre y hay una solución allí de nitrato de plata. Con el correr de los minutos, lo que comienza a observarse es que sobre el alambre de cobre empieza a depositarse como si fueran unos pelitos, ¿sí?, de color grisáceo, con brillo. Si uno hace incidir la luz de determinada manera, se ve que esos cristales brillan y que van cubriendo lentamente toda la superficie del alambre de cobre, ¿sí? Una vez que yo agito eso, eso se desprende y va al fondo, pero si lo dejo en la solución, nuevamente comienza a generarse. En el video no se observa, pero si dejamos el tiempo suficiente y ponemos una cartulina blanca detrás, se puede observar también otra cosa, y es que la solución comienza a teñirse de un tono azul celeste. ¿Qué es lo que me indica eso apreciándolo con un ojo químico, ¿no? Es decir, de alguien que ya está habituado a ver determinados cambios cualitativos en los sistemas y los puede interpretar? Bueno, que estos cristales grisáceos probablemente sean cristales de plata metálica, plata sólida, ¿sí? De hecho, el cobre es rojizo, el nitrógeno y el oxígeno son elementos que en todo caso darían gases, o sea que de todo lo que yo tengo en ese sistema, lo único que yo podría suponer que puede generar algo con ese aspecto es precisamente la plata, pero como plata metálica. Y esta tonalidad azul celeste en la solución, para quien tiene alguna experiencia en química, es una tonalidad típica de las soluciones que contienen el catión cobre 2. ¿Sí? O sea que aparentemente lo que está ocurriendo allí es que está habiendo un intercambio, ¿verdad? Es decir, la plata que estaba en solución, y la plata en solución se encuentra como catión plata 1, ¿sí?,
está siendo sustituida en la solución por el catión cobre 2, es decir, el alambre de cobre se está disolviendo, mientras que la plata que se encontraba en la solución está desapareciendo de la solución y apareciendo sobre el cobre, ¿verdad? Sobre el alambre de cobre como plata metálica. Si yo escribo entonces lo que he puesto allí a reaccionar, plantearíamos que nosotros hemos utilizado como reactivos el cobre metálico, una solución de nitrato de plata, y como productos tenemos ahora plata metálica, plata sólida, y una solución de nitrato de cobre, nitrato de cobre 2. Yo voy a escribir ahora por separado lo que le ocurrió a los elementos que evidentemente sufrieron cambios, ¿no? Que fueron el cobre, que se encontraba como cobre puro, como cobre sólido, y que luego aparece en solución, y la plata, que se encontraba formando parte de la solución, y ahora apareció como plata sólida, plata metálica. Los voy a escribir separadamente. Como recién dijimos, el cobre inicialmente está puro, no está combinado, y termina formando parte de la solución como catión cobre con carga 2. ¿Sí? Eso lo sé por la experiencia, ¿verdad? Viendo esta tonalidad azul celeste. Por otro lado, la plata se encontraba en solución como catión plata con carga 1, y luego termina como plata metálica, ¿verdad? Plata sólida. Si nosotros pensamos un poco, los átomos de cobre que forman parte de este trozo de cobre metálico son átomos de plata de cobre que no han sufrido cambio alguno. Y desde el punto de vista eléctrico, aquellos átomos que no han sufrido ningún tipo de cambio tienen una carga, ¿verdad? Neutra, una carga cero. Entonces yo podría decir que estos átomos de cobre son cobre con carga cero. Y otro tanto puedo decir para los átomos que forman ahora los cristales de plata, porque no están combinados con nadie. Es decir, que no han sufrido ningún cambio, son átomos de plata absolutamente normales, digamos, y también van a tener una carga cero. Si yo ahora me pregunto, ¿qué le tiene que haber pasado a un átomo de cobre que no tiene carga para transformarse en un catión con dos cargas positivas? Digo, bueno, lo que le tiene que haber pasado es que tiene que haber perdido dos electrones, ¿no? Recordemos, en el núcleo se encuentran los protones, en la periferia los electrones, la cantidad de protones, o sea, de cargas positivas del núcleo, es la misma que la de electrones que se encuentran en la periferia cuando lo que tengo es un átomo que no ha sufrido ningún tipo de cambio. Los protones del núcleo no pueden ni entrar ni salir del átomo, por lo tanto, este átomo de cobre contiene la misma cantidad de cargas positivas que este otro en el núcleo. Pero si el conjunto como tal se me hizo positivo con dos cargas positivas, la única solución que tiene eso es que el átomo de cobre original, que tenía la misma cantidad de cargas positivas que negativas, tiene que haber perdido dos cargas negativas, ¿no? O sea que a partir de este átomo de cobre carente de carga eléctrica, yo termino obteniendo
un catión cobre con 2 cargas positivas y 2 electrones libres. ¿Qué le tiene que haber pasado a un catión plata con carga 1? O sea, es un átomo de plata, en definitiva, al que le está faltando uno de sus electrones, para transformarse en un átomo de plata neutro, sin carga. Bueno, tiene que haber recuperado el electrón que le faltaba. O sea que este catión plata ha recibido un electrón, ¿sí? Y eso le ha permitido transformarse en un átomo de plata neutro. Hasta ahora yo he analizado lo que le ocurrió al cobre, por un lado, lo que le ocurrió a la plata por el otro, pero en realidad al cobre le ocurrió esto y a la plata le ocurrió esto una vez que uno estuvo en contacto con el otro. O sea que es bastante lógico pensar que los electrones que el cobre pierde o libera, en realidad no los está liberando, los está entregando, se los está entregando a alguien. ¿A quién? A la plata que se encontraba en la solución. Es decir, los electrones cedidos por el cobre son los mismos electrones aceptados por la plata que estaba en la solución. Pero eso nos plantea un problema. Este cobre cede 2 electrones y este catión plata acepta uno solo. ¿Qué nos está pasando? Bueno, nos está pasando que en realidad hemos razonado con cada uno por separado, sin tomar en cuenta que en realidad son 2 mitades de un mismo proceso. Para que un átomo de cobre pueda ceder 2 electrones, yo necesito 2 cationes plata que los acepten. O sea que este proceso tiene que ocurrir 2 veces, ¿sí? Cuando este ocurre una vez. O sea, necesito 2 cationes plata que me van a formar 2 átomos de plata neutros para poder aceptar los 2 electrones que cede un solo átomo de cobre. Aquí hago como en matemáticas, aplico distributiva, ¿verdad? Bien, a este proceso en el cual un elemento pierde, libera o cede electrones, se le denomina oxidación. Y a este proceso por el cual un elemento gana, acepta, recibe electrones, se le denomina reducción. De ahí el nombre para estas reacciones, ¿no? Se le llama redox, ¿no? Reducción y oxidación. Y queda claro que no puede haber una oxidación si no hay también una reducción. O sea, nadie sale a tirar electrones a la marchanta, sino que hay alguien que cede y alguien que los acepta. Ahora vamos a seguir trabajando un poquito y vamos a juntar. Bueno, quedó horrible esa línea ahí. Vamos a juntar todo esto en un único renglón. Así me va a quedar mejor. Es decir, voy a sumar todo lo que aparece a la izquierda y todo lo que aparece a la derecha en ambas semi-ecuaciones. A cada una de estos procesos que yo acabo de señalar aquí se les denomina semi-ecuaciones. Semi-ecuación de oxidación, semi-ecuación de reducción. Si yo vengo entonces al lado izquierdo, en la semi-ecuación de oxidación, aparece el cobre cero. Cobre cero, y aparece uno solo. Eso es lo que yo escribo aquí debajo. Luego me voy a la semiecuación de reducción y voy a anotar lo que me aparece del lado izquierdo.
sin perder de vista que aquí hay un 2. O sea que todo esto está al doble. Por lo tanto, yo tengo 2 electrones y tengo 2 cationes plata 1. Ahora voy a escribir el lado derecho. Si me voy a la semiecuación de oxidación, del lado derecho tengo el cobre 2 positivo más 2 electrones. Y ahora me voy a la semiecuación de reducción, en donde aparece del lado derecho la plata 0, pero multiplicada por 2. Así que tengo 2 platas 0. Si ustedes observan, la cantidad de electrones que aparecen del lado derecho es coincidente con la cantidad de electrones que aparecen del lado izquierdo. Eso tiene que ser así. Si no es así, es porque yo justamente trabajé con un proceso y con el otro por separado y nunca los puse de acuerdo. Por lo tanto, si tengo 2 electrones del lado de los reactivos y 2 también del lado de los productos, los puedo eliminar, porque en una ecuación se escribe aquello que cambia y no lo que no sufre ningún tipo de cambio. Si ahora entonces yo traslado las cantidades de cada uno de estos elementos a la ecuación original, vamos a ver qué ocurre. Cobre 0, me dicen que tengo uno solo. Acá ya está, este es el cobre 0 y ya tengo uno, no hago nada. Plata 1 me dice esto que yo necesito 2. Entonces voy a trasladar un 2 para aquí. Cobre 2 me dice esto, ¿no?, que tengo aquí debajo, que necesito uno solo. Aquí tengo uno solo. La plata 0 me dice aquí que necesito 2. Esta es la plata 0, le voy a poner un 2 aquí. Si ahora miro, voy a observar que la ecuación ha quedado igualada. Tengo un cobre, 2 platas, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 6 oxígenos, 6 oxígenos. O sea que esto que hemos hecho, además de permitirnos interpretar todo lo que ha pasado aquí, también nos ha llevado a un método de igualación. Ustedes me pueden decir que esta ecuación la podrían haber igualado de entrada, sin hacer nada de esto, y por el método tradicional que hacemos, que es el tanteo, de una manera mucho más fácil y sencilla, y es verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Esto que acabamos de hacer es sumamente útil para reacciones de oxidación-reducción que son mucho más complejas que esta. Hay reacciones de oxidación-reducción que si yo las quiero igualar aplicando exclusivamente el tanteo, me puedo pasar una tarde entera y no lo consigo. Entonces, para esas ecuaciones, este método es especialmente útil. Pero además, cuando nosotros hacemos esto, no solamente nos sirve como método de igualación. Aún en ecuaciones sencillas de igualar por tanteo, esto puede ser interesante de hacer o importante de hacer, porque nos puede conducir a poder interpretar cosas que tienen que ver con usos y aplicaciones de las reacciones de oxidación-reducción. Entre otras cosas, por ejemplo, cómo funciona una pila, quién sería el ánodo y el cátodo, quién sería el polo positivo, quién sería el polo negativo, ¿verdad? Todo eso depende justamente de lograr ver quién se oxida, quién se reduce, cuántos electrones se intercambian, quién cede electrones, quién los gana. Por lo tanto, más allá de que hemos visto y hemos aplicado esto en un ejemplo que se igualaría por tanteo muy fácilmente sin hacer nada de esto, bueno, hemos elegido un ejemplo sencillo justamente para que el método
para no comenzar con algo complejo aplicando este método, pero créanme que tiene muchas razones para ser usado, no solamente la igualación. En algunos casos es imprescindible para igualar, en otros casos no es imprescindible, pero sí me permite ver otro tipo de aspectos de lo que está pasando que pueden resultar útiles e interesantes para lo que yo pueda necesitar en situaciones en donde las reacciones de oxidación-reducción funcionan como algo aplicado. Y si ustedes prestan atención, en realidad el método se basó en esto. Yo no podría haber hecho ninguno de estos razonamientos si no hubiera partido de este conocimiento, de poder colocar estas cargas, ¿sí?, en cada uno de los elementos que participaron efectivamente de los cambios que tuvieron lugar en este tubo de ensayos. Por lo tanto, es sumamente importante poder llegar a esta información. Y a esto nosotros vamos a llegar aplicando un conjunto de reglas que nos van a permitir determinar lo que se llama el estado o número de oxidación de un elemento. O sea, lograr esto es clave justamente para poder luego hacer esto otro. Por lo tanto, en el siguiente video, nosotros lo que vamos a hacer es a discutir justamente cómo logramos llegar a estos números o estados de oxidación, para luego usarlos haciendo esto y aplicando lo que terminamos haciendo finalmente, que es el método de igualación por el número o estado de oxidación. Es decir, entonces, recordemos, en el próximo video lo que vamos a ver es justamente cómo se llega a esos números o estados de oxidación para luego poder usarlos en el método de igualación que acabamos de aplicar sin haber sabido que lo estábamos aplicando. Bien, entonces eso lo dejamos para la segunda clase justamente de este tema.